Gráfica de pastel. Aquí lo que nos dice la parte teórica es que se representan los datos como segmentos de un círculo. La magnitud o el tamaño de cada segmento se determina mediante el uso de una regla de 3 simple en base a los 360 grados que constituyen la circunferencia total. Y bueno, que es expresada en grados, que se utiliza un patrón diferente para cada uno de los segmentos. Y que aquí a fuerzas tiene que ser un valor numérico para poder llevar a cabo los cálculos. Más aquí abajito nos presenta un ejemplo de lo que vamos a tener que graficar. Se dice, se los leo, se muestran datos del promedio de hectáreas de frijol perdidas por año a causa del ataque de dos hongos, Phytium spp y Phytophthora spp, en 7 estados de la República Mexicana. Aquí nos dice los estados. Y aquí el daño, las pérdidas, perdón, de frijol en hectáreas. Entonces, aquí abajito nos explica cómo llevar a cabo los cálculos. Dice, la suma de todos los datos de la variable numérica es igual a 5.617.9 hectáreas, que sería el total de la circunferencia, los 360 grados. Y aplicando reglas de 3, nos muestran cómo calcular el tamaño de cada segmento. Entonces, por ejemplo, nos dice, bueno, el patrón 5617.9 es igual a 360 grados. Entonces ya hacemos nuestra regla de 3 para el caso de Chihuahua y decimos si 5617.9 es igual a 360 grados, 750 es igual a X. Aplicamos nuestra regla de 3 y obtenemos que el primer segmento va a estar representado por 48.06 grados. Lo mismo lo hacemos para el caso de Durango. Aplicamos nuestra regla de 3 y nos va a presentar el tamaño del segmento de la circunferencia, nuevamente en grados. Eso hacemos para cada uno de los estados con los valores de pérdidas. Obviamente esto aplica nuevamente si estuviéramos haciendo nuestra gráfica en papel y a mano. Pero de esto se encarga Excel. Excel se encarga de hacer estos cálculos de manera automática y presentarlo en nuestra gráfica. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es capturar la información en nuestra hoja de cálculo y realizar nuestra gráfica. Vamos entonces a Excel. Tenemos entonces nuestra información capturada, nuestro título de nuestra tabla de datos, en una columna los estados, en otra columna las pérdidas de frijol en hectáreas, y con los datos que nos muestra el documento PDF. Igual que en los videos anteriores, es necesario seleccionar nuestra tabla de datos. Ahí está. Nos vamos a insertar gráficas recomendadas, tipo de gráficas, y vamos a seleccionar esta que dice circular. Seleccionamos la primera opción o esta para que esté en 3D, aunque luego ocupa más espacio. Vamos a dejar esa que esté en 3D. Y ahí están. Si nos damos cuenta, automáticamente se genera, vamos a reducir un poquito esto, automáticamente se genera nuestra gráfica de pastel. Nos damos cuenta que nuevamente aquí tenemos los elementos generales de una gráfica, a excepción de todas las anteriores. Aquí no disponemos de un eje X y de un eje Y. Lo que tenemos es la circunferencia, donde estamos representando cada uno de los segmentos para los estados y sus pérdidas. Nos damos cuenta que empezamos, al igual que en la tabla, en este punto. Aquí se encuentra el punto 0. A partir de aquí se miden los segmentos para cada uno de los valores. Este segmento en azul, si nosotros lo hubiésemos hecho en papel y a mano, estaría representado por estos 48.06 grados. O sea, de aquí hasta aquí hay 48.06 grados. De aquí hasta aquí estaría representado el siguiente segmento, que si lo hubiésemos hecho a mano, para el caso de Durango serían 57.37 grados. Contados a partir de aquí, de donde termina el primer segmento, hasta aquí. Y así sucesivamente. Y así es como nosotros ya tenemos nuestra gráfica de pastel. Nos damos cuenta que para cada uno de los estados está representado con un color, que es el relleno del que hablábamos en el documento PDF, el relleno para cada uno de los segmentos. Obviamente esta gráfica se puede personalizar
para posiblemente colocar los estados en cada uno de los segmentos de manera diferente a tenerlos aquí listados. Entonces, para eso, primero vamos a empezar con ponerle nuestro título. Vamos a ponerle promedio de hectáreas de frijol perdidas por ataque de 2 hongos. Vamos a bajar esta parte y con eso ya tenemos nuestro título. Si nos damos cuenta, al pasarnos a 2 filas de texto nos redujo el tamaño de nuestra gráfica. Por lo tanto, vamos nosotros a mejor dejarla en una sola fila. Lo que hice fue reducir el tamaño del texto, lo dejé en 12 para que pudiera entrar en una sola línea. Nuevamente, dando doble clic sobre la gráfica nos permite activar el menú diseño, y por aquí podemos ver los diferentes tipos de diseño que podemos aplicar a nuestras gráficas. Si nos damos cuenta, este diseño ya está colocando los nombres de los estados en cada uno de los segmentos, y nos está presentando por ahí un diseño como en 3D, más o menos se ve bonito. El siguiente lo que nos coloca es el porcentaje de cada segmento. Por un lado los estados, y dentro de la gráfica de pastel el porcentaje de cada uno de los segmentos. No tiene gran cosa. Tampoco. Por ahí nuevamente pareciera ser una gráfica en 3D, pero en este caso ubicando los estados en cada uno de los segmentos, el porcentaje, y yo creo que en particular esta me gusta porque tenemos todos los datos, tanto los estados a través de sus colores, y por aquí el porcentaje de cada uno de los segmentos. Si quisiéramos dejar, por ejemplo, este que está aquí, si nos damos cuenta, hace ratito no nos estaba presentando el porcentaje de los segmentos, ya no los está presentando. Aunque nos damos cuenta que ya es demasiado texto para cada uno de los segmentos. Yo creo que a mí en lo particular me gustaba que no tenía los estados. Si nosotros presionamos sobre alguno de los cuadros que contiene el nombre de los estados y el porcentaje, vemos que con un solo clic se seleccionan todas las etiquetas. Entonces nos podemos ir aquí a la parte de opciones de etiquetas, y donde dice opciones de etiquetas, y por aquí nosotros podemos ir seleccionando si queremos el nombre de la categoría, que en este caso es el nombre de los estados, o si queremos solo los estados y que quitamos el porcentaje, o dejamos ambos valores. Yo creo que a mí me gustaba cómo se veía así, solo con el porcentaje, y por lo tanto quité por aquí el nombre de la categoría. Entonces así es como en mi caso quedaría mi gráfica. Ustedes ya deciden cómo representarlo. Y con esto, bueno, daríamos por concluido el video sobre generación de gráficas de pastel. Saludos.